A ver, un marco que pueda meterle el dedo a la universidad. Ya. Gracias. Bien, buenos días, ¿cómo están? No sé, con frío, aburrido. Creo que estamos en el cuarto día, el tercer día del inicio de clase, imagínense. Si así arrancamos, ¿cómo será el 14 de diciembre? Cuando ya acabemos. Tendremos arrastrando. Pequeños. Bueno, hoy día vamos a desarrollar nuestra segunda sesión de nuestro curso de gestión pública, seminario de gestión pública. Y esta vez ya vamos a ingresar a la primera parte de nuestro curso. Sí. ¿Cómo están? Bien, el orden específico de toda la unidad, o sea, de la unidad 1, donde vamos a hablar de gestión pública y política pública, es que ustedes puedan reconocer y también analizar cuáles son los lineamientos en este ciclo evolutivo que tienen las políticas públicas en el Perú, ¿no? Es como primer paso. Y también cuál es la derivación del impacto regulatorio que enmarca cada diseño de cada política pública. Entonces, empezando temprano, preguntaremos, ¿y qué es una política pública? ¿Qué entendemos por política pública? ¿Qué nos han dicho que es una política pública? ¿Qué nos han contado? Ni por etimología, ¿qué es lo público? ¿Qué es política? Política pública. ¿Están acá? Son proyectos que el Estado crea para satisfacer las necesidades de las personas. ¿Qué dijiste? Son proyectos que crea el Estado para satisfacer las necesidades de las personas o de los ciudadanos. Ya, ok. Pero no son proyectos. Evaluamos las decisiones que toman para llegar al país. Son decisiones, pero en parte obligadas. ¿Cuáles son, o según ustedes, cuáles son las carencias más impactantes en el país? O sea,
de nuestra realidad ya. O sea, cada uno quien vive en un cierto sitio, tiene una realidad distinta, ¿no es cierto? Ok. Y para ustedes, ¿cuál es el problema o la carencia más fuerte que se les presenta? Eso que les molesta y que dicen, pucha, que el Estado debería hacer algo. Seguridad ciudadana. Por ejemplo, corrupción. Mira, voy a pongan a escribir. Curiosamente, cuando yo percibo de que hay cierta flojera, a mí me motiva a ser activo, ¿no? Dinámico, no como lo dinámico del sur. ¿No? Ok, seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ciudadana. Hola. Por ahí dijeron otra cosa por ahí. Transporte, profesor. Corrupción, transporte. Educación. Miren, ¿ah? No, está bien. Nos va a faltar pisarla, creo. Salud pública. Sí. Informalidad. Y miren, todas estas cosas las consideramos que problemas. Entonces, cuando hablamos de las políticas públicas, es una forma de responder de manera asertiva a los claro, pero en este caso los problemas. ¿Y qué es lo público? Perdón los gallos, pero estoy desde el lunes dictando desde las 10 de la mañana hasta las 10:30 de la noche y ya me está pagando factura. Es interesante, ¿no? De todo Claro, el problema ocurre en todo el territorio, ¿no es cierto? En todo el país, en todo el Perú. Y esas decisiones, esas políticas públicas tienen que afectar a todo el país. Fíjense, curiosamente, ustedes hablan de salud pública y la salud pública tiene una política pública muy importante. ¿Cuál es? el acceso a la, Pero hablen así. el Manifiesten. acceso integral a la salud. Por eso se estableció el CIS. Ok, pero digamos que hay una que es mucho más importante y que es transversal, o sea, atraviesa varios sectores, desde el sector individual, personal, pasando por la nutrición, derivando en la salud y que culmina en la educación. Ese problema que les digo. Atraviesa todo. Pero ya es una política pública. Y donde no la han mencionado porque asumo de que para ustedes ya está superada. O estoy seguro que cuando lo digas la van a conocer, pero estoy claro de que pareciera que pensamos que ese problema ya no existe. ¿Cómo nos miden educativamente a nivel mundial? Por las pruebas PISA. Las pruebas PISA, ¿no es cierto? ¿Y cómo andamos por las pruebas PISA? Hemos vuelto a salir últimos, ¿no? En comprensión lectora, pero no solamente ya en comprensión, sino en falta de lectura. O sea, no leemos y lo poco que leemos no lo entendemos. Complicado, ¿no? Pero tiene su razón de ser. ¿Sí? ¿Dónde nace?
Cuando papá y mamá, ¿no es cierto?, van a un tono y hacen chaca chaca, nace fui a una especie de despedida de un sobrino mío que vive en Dinamarca, ahí estudia, y curiosamente ha conocido a una chica que es de la monarquía noruega. Interesante. Bueno, de hecho, de paso, yo era un chichón de suelo al costado de la chica. Muy bonita, es más, le pusimos Frozen para, ¿no? Parecía Frozen. Pero bueno, no iba a eso, iba a que el tono de los chicos es en el tercer piso y el tono de los padres viejos es abajo, ¿no es cierto? Y en una de esas cosas, yo que siempre interactúo con chicos, dije, voy a ver qué tal la vida, abajo pues era pie de tías, ¿no? Y entonces me subí y estaba pues en una música que yo no conozco y estaba, dicho sea de paso, yo vuelvo a insistir que esta es la generación del pollo. ¿Cómo se llama? Después del golpe militar, o sea, después de los 12 años, cuando restituyen la democracia, comienzan a importar pollo. Pues acá no existía todavía San Fernando, ¿no? Todavía te estaban armando, ¿no? Y importaban pollos de Rusia, ¿no? Y decían que los pollos rusos venían inyectados de hormonas, ¿no? Hijos de padres que medían 1,60 resultaban teniendo 1,80, 1,90. A eso les pusieron la generación del pollo. Hoy creo que esa generación sigue. Yo eres más chato ese pollo. No, yo no soy alto, tengo 1,73. Pero... bueno, al menos el Perú soy estándar. Soy uno más. Bueno, pero eso no es lo que decía contar. Sino que yo voy recordando detalles. Bueno, resulta que como lo vi tan entusiasmado, voy, digo, bueno, en lugar de bajar al baño del primer piso, al baño del tercer piso, ¿no? Y en pleno lavatorio, un sostre. Y dije, voy a hacer una broma. Y dije, ¿de quién es esto? Entonces, nadie me decía. Hasta que mi sobrino me dijo, tío, no sea malo. Tú sabes que hoy las fiestas vale todo. Y yo decía, ah, sí, ¿verdad? Bueno, en mi turno no era así, pues en mi turno venía el dueño de la casa y nos botaba todo. ¿O no? Claro. Si ibas al Guaraní, no hay sí, pues, ¿no? Pero no hay. No hay. Entonces se dan cuenta ¿cómo decirlo? Claro, porque normalmente tú, bueno, sacas a la chica, te la vas al parque, ¿no? Sitio oscuro, que nadie te vea, ¿no? Pero ahora en el banco de tu casa. Bueno, como diría mi sobrino, ahorro de costos, dice. Bueno, pero nacía una persona, producto de toda esa vaina, ¿no? Toda esa actividad, y ¿qué es lo primero que sufrió? ¿O qué es lo primero que sufre? Dice un estudio médico, un artículo científico, de que un niño que recién nace tiene que lactar no menos de 6 meses. Pero la modernidad ha hecho que las madres de ahora no quieren que las chichis le crezcan porque el niño lacta, sino porque se ponen, así quieren que crezcan, ¿no? Las chichis, ¿no? No quieren lactar. Y entonces, ¿lo que hace? Que ese niño tenga que suplir leche materna con fórmula. Los que pueden pagar la fórmula, pues la fórmula no es que sea barata. Normalmente la gente compra su leche Gloria, que no es leche. Y entonces el proceso de nutrición de ese niño, que debe ser desde 0 hasta los 3 años, momento en donde se debe formar o terminar de formar el cerebro y las capacidades del cerebro y cerrar el mollero. Pregúntenle a sus abuelas, no sé si sus mamás conocerán, pero pregúntenle a sus abuelitas, saben bastante de eso. Sí, el niño comienza a cerrar su mollerito, que es esta parte de aquí. Entonces, si no hay nutrición de 0 a 3 años, comienzas a tener un niño
desnutrido y lo más probable, y ¿por qué no? Cáncer, todo tipo de cáncer. La leucemia es una de ellas, pero puede haber otras cosas. Claro, como nadie se da cuenta, ¿no es cierto? Porque el niño se duerme, no, es que es bien ocioso, ¿no? Entonces el niño entra a estudiar, nunca le hacen chequeos, y entonces recién a los 10 años, cuando el niño trae todo el calendario rojo, ¿no es cierto? Las notas, ahí recién el padre se preocupa, ¿no? Dice, no para, pero dice, culpa de tu madre, ha sacado la cabeza. Así lo dice el niño. Estoy diciendo mis hijos. Pero no es ni culpa de él ni de ella. Es culpa de que ese es el problema. Nosotros ahí le falta un parámetro de educación, de la consecuencia, pues. Si hay falta de atención. Por eso, cuando yo les digo, pueden traer su café, pueden traer su pan, pueden traer, porque muchos de ustedes a veces están diciendo así, incluyendo. No, ya, pues a esta edad, pues ya está bien difícil que yo, ¿no? Me da anemia. Y eso que yo tengo hemoglobina 12.5. Mi doctor dice que tiene hemoglobina de hembrina. Sí, pues las niñas tienen 12, ¿no? 12.5. Los hombres 14, 16. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Entonces, si se dan cuenta, ¿acaso esto no es un problema recurrente? ¿Un problema general en el Perú? Bueno, una de las primeras políticas públicas que el Perú decidió fue combatir a la desnutrición infantil, asegurando la alimentación desde este estadio. Claro, el problema es que dicen, sí, pues hay que asegurar la alimentación, pero ¿de qué manera seguro? De 0 a 3 años, los niños todavía no van al colegio, entonces tengo que ayudar, ¿no es cierto?, en la casa. ¿De qué manera? Los comedores populares podrían ayudar. ¿Y los comedores populares tienen apoyo? ¿No son autogestionarios? ¿De qué ayuda hablamos? Nunca me olvido y lo cuento de que cuando yo iba con mi mamá me llevaba mucho al mercado porque yo quería ir al mercado, ¿no? Entonces mi mamá me llevaba, y bueno, terminaba mal porque me hacía cargar la bolsa, ¿no? Pero yo siempre recuerdo que cuando pasábamos por los puestos de verdura, ¿no? Las cholitas tenían ahí a su cholito chiquitito, 3 años. Y me acuerdo que mi mamá le preguntaba, oye, tu cholito, pero no, es que mira, ahorita va a desayunar. ¿Y qué se iba? Se iba a comprar un pedazo de carne, el más duro, lo freía, un poquito de sal, y se lo llevaba al cholito. El cholito, ¿qué creen que hacía él? Se tomaba toda esa sangre de la carne. No se la podía masticar porque no tenía muchos dientes, ni fuerza, y aparte que la carne era un zapato, ¿no? Pero toda esa... Hay un tal Gallino que trabaja en la Comisaría de Rolly, hablando, 1, 2, 3, Rolly o Jean-Pierre. Estamos en el restaurante. ¿Me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Buenos días. Ok, ya te silencié, gracias. Hola. ¿En qué estaba? ¿Cuál? Estaba comentando de la carne que... A ver, lo que les cuento es real, yo me voy rápidamente. Producto de muchos años de foro. ¿Verdad? La hierba te da... Bueno, ok. Entonces, esto es una política pública. Y esa política pública, el Estado intenta resolverla, pero ¿de qué forma? Claro, cuando ya entras al colegio, ¿no? Ahora creo que entran desde los 4, una cosa así, 5, ¿no?
Ok, ya. Digamos que arrancan a los 4 y hasta los 17, si es repitente, ¿no es cierto? Va a tener un periodo escolar, pero solamente va a recibir ayuda hasta los 10 años. Que dicho de paso, si acá no tuvo una formación, acá ya es. No pasa nada. No pasa nada, ya estás, como se dice, en desventaja. Entonces, el Estado, y busquen, bueno, van a tener que buscar, ¿no? Tiene una política pública que apoya o ayuda a la alimentación desde que el niño está pequeño hasta en su periodo escolar, en los desayunos escolares, ¿no es cierto? Que en algunos casos se da, siempre y cuando no los mate, porque muchas veces viene con gorgojo, avena envenenada y no sé qué tanta vaina, ¿no? Pero acaso no escuchamos que California da alimentos, ¿no?, medio raros. Entonces, y claro, lo que queremos es que este problema sea disminuido y se refleje en ¿qué? En menores índices, ¿no?, de desnutrición, anemia y cáncer, y que también se revierta, ¿no es cierto?, nuestra capacidad intelectual, ¿no?, cuando desarrollemos exámenes. Él acaba de argumentar, no lo niego, pero está dejando una variable sumamente importante. Bueno, a ver. El hecho de que cuando hablamos de las pruebas, quizá se evalúan tanto los colegios estatales, fiscales, como los particulares. Y los programas de aplicación de lo que sería lo que plantea el Ministerio de Educación para que se desarrolle en los años escolares en la educación básica, no es la misma. ¿A qué me refiero? La educación fiscal, los profesores se siguen al modelo que plantea el Ministerio de Educación y tratan de cumplirlo. Mal que bien lo hacen, pero ellos tienen una consigna: fomentar en el alumno la capacidad de razonamiento. A diferencia del sector privado. El sector privado lo que busca en el alumno es la memorización de contenidos, no tanto el razonamiento. Y es más, igualan a los alumnos en cursos, 18 cursos, 17 cursos. Esos chicos ya no tienen vida. Están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 2. ¿En qué momento se relajan esos chicos? Y lo único que tienen que hacer es memorizar, memorizar, memorizar y memorizar. No razonan, no interpretan. Si nosotros ahora contabilizamos la cantidad de colegios estatales versus la cantidad de colegios particulares, entonces nos vamos a dar cuenta que la mayor cantidad de alumnos solamente memorizan. De ahí que viene ese problema. Entonces, es otro factor que hay que tomar en consideración. No solamente es la alimentación. Bueno, yo te revertiría, pero realmente tendría que tener data estadística. En primer lugar, si tenemos educación privada, es porque el Estado no hace nada por mejorar la educación pública. Y segundo, no estoy tan de acuerdo contigo en el sentido de que la educación privada genera memoristas. La educación privada, por el contrario, ha desarrollado propios métodos en donde hace que un alumno descubra sus capacidades, desarrolle pensamiento crítico y principalmente sentido común. Yo diría que todo lo contrario es lo que pasa en el sector público. En el sector público, profesores se han dedicado más a defender sus derechos y a tratar de ganar más que a enseñar lo poco que saben, porque tenemos una cantidad de profesores que dan ganas de abrir esa ventana y aventarlo desde este noveno. Eso es lo que yo creo, pienso. Puedo estar equivocándome o puedes tú tener otras referencias, pero yo creo que podemos medirlas a través de datos estadísticos. Para empezar, en el PISA no participan los colegios privados, solamente participan colegios públicos. Esta medición es para saber si la educación pública es buena, es mala o es regular. En el Perú no podemos decir que la educación es buena o mala porque el problema no es aquí, el problema empieza acá. Acá empieza.
Esa es la diferencia. Yo lo concibo y soy profesor de carrera. Debo haber dicho que estudiado 4 cosas. Y cuando lo digo me da ya vergüenza, porque no, es como resaltar algo que no quiero resaltar. Yo creo que de nada sirve que tengas un montón de títulos si eres una persona, ¿no?, de porquería. Yo creo que hay que ser mejor persona antes que tener... Más, hoy día en la mañana discutía con mi prima acerca de un tema muy interesante, pero que no lo voy a trasladar porque es bastante complicado, ¿no? Pero, claro, son puntos de vista, pues. Son puntos de vista. Pero regresando al tema, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en el magisterio se admita profesores que tengan antecedentes de violadores? Para empezar por ahí nomás, ¿no? ¿Cómo es posible que en colegios, profesores que sí quieren enseñar de repente y quieren corregir, vienen los padres, familia, y dicen, oiga, a mi hijo usted no me lo grita, a mi hijo usted no le dice nada, entonces ¿qué le queda al profesor? El profesor dice, bueno, te voy a enseñar, y si entiendes, bien, si no entiendes, ni me preguntes. Pregúntale a tu papá, a tu... Entonces, si estamos creando ese escenario, pues el favorecido, entre comillas, es el hijo, ¿no? Porque el hijo cree, a nadie me obliga y me ponen nota, nadie dice nada, chévere, ¿no? Bacán. Mi papá me va a de comer, no me va a botar. Cuando se acabe el papito, ahí te quiero ver en la calle. Pero lamentablemente eso lo aprendemos cuando ya estamos viejos. ¿Sí? Yo siempre digo, si yo le hubiera hecho caso el 10% de lo que mi viejo me decía durante toda su vida, mi vida sería sumamente, mucho mejor de la que tengo. Suerte que le hizo caso en algunas cosas. Me hubiera ahorrado mucho camino. Pero sí, pues uno dice, no, yo quiero vivir mi vida, yo quiero experimentar, no, yo quiero golpearme, y me golpeé. Pues. Claro que sí, y eso es lo que va a pasar con todos. Todos nos vamos a golpear. El problema es cómo sales de un golpe. O te vuelves resiliente, levantas, o sigues rodando más abajo. Pero bueno, y ese es otro tema, y este tema de su profesor de psicología. ¿No? Bueno, ok, pero bueno el aporte, ¿no? Pero yo te hago unas precisiones. Todo esto deviene de esto. Y un buen gobierno, porque ya les dije que el Estado es inanimado, el Estado es una cosa, se mueve a través de un gobierno, y este gobierno debe generar estas políticas públicas para superar este problema, este no lo va a superar porque sería atacarse a sí mismo. Este problema, este más o menos, y no es el país con más informalidad de todo Sudamérica. El número de empresas que tenemos es más o menos unos 3,5 millones de empresas, de las cuales el 70% de esas empresas son informales. Ojo, tienen RUC, tienen todo, pero no tributan. Las políticas públicas podrían definirse como un conjunto de gestiones que sirven justamente para apoyo a la sociedad o mejoramiento para la sociedad. Propuestas de posibles resultados, de posibles soluciones, posible gestión que tiene que ver con la económica, tiene que ver con la participación de especialistas técnicos en el tema, zapatero a tus zapatos, ¿no es cierto? El tema personal, individual, económico lo debe manejar el Ministerio de Economía y Finanzas, otorgando presupuestos o programas presupuestales, que ya lo vamos a ver en el desarrollo de la clase. La nutrición, ¿no es cierto?, la debe poner el Ministerio de la Mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos se encargan, pues, de ver todo este tema, ¿no? A la vez que también el Ministerio de Salud, que tiene que ver que todo esto sea acorde y esté bueno. Y una vez que ya tengamos, ¿no?, material, jóvenes debidamente preparados, educarlos en una educación con programas que le desarrollen la capacidad de pensar. Claro, algunos piensan que la cabeza solo sirve para peinarse. ¿Qué pensar?
Y, por ejemplo, le voy indicando, en mis exámenes, todas mis preguntas son de desarrollo. Yo no pongo para marcar, no son vainas. Quieren marcar, cómprese un origami. O un crucigrama, no sé cómo se llama. Sudoku. Tienen que pensar. E incluso, para aquellos que son memoristas, les doy la opción. Pueden responder conceptualmente, ¿no? Diciendo exactamente lo que está escrito, no me importa. Pero si pusiste esto, me tienes que decir qué piensas tú también de eso. Y además, te voy a exigir que me des un ejemplo. Si tú me pones estas tres cosas, yo te pongo puntaje completito. Te pongo un 20 bien redondito. Pero si me pones una cosa y otra cosa, no esperes que te ponga puntaje completo. Te voy a poner puntaje. No, bueno, ya acá un punto para que sigas comprando tu Memorex, ¿no? Tus pastillas esas que te hacen. Ahora, si me interpretaste bien, pues acá puedes tener 3. Y no me cuentas el partido, ¿no? Sí, yo leo todo. Leo todo. Realmente es una de las cosas que he discutido hoy día con mi primo. Todo lo leo. Todo. Entonces me doy cuenta cuando alguien me está pues, metiendo un flor así. No me pasó a mí, pero un profesor me cuenta que una vez él agarra, corrige un examen y le pone 18 porque vio un montón de cosas y le daba flojera leer, ¿no? Entonces me dice, a ver, léete, ¿qué ha puesto? Y digo, mira, está narrando el gol de la U, mira, ve, agarra la punta, no sé cuánto, va por la derecha, entra a la izquierda. Terminó con carita feliz. Después que había escrito un montón, puso así. Dije, ahora rectifica, a ver, no, ¿cómo va a rectificar si después me bajan puntos a mí? Sí, pues, hay gente que es muy capaz para hacer ese tipo de cosas, pero no es capaz para estudiar, leer, analizar y hacer las cosas bien. Eso está en nuestro ADN. Sí, no tengo callado, tengo muchos patas, todo. Pero claro, yo traté de, no solamente yo, más de 20 de mis patas que jugamos pelota, y los choros y todos los que son patas, pues yo voy a mi barrio, yo hasta ahora voy a mi barrio y encuentro a los chorizos, pago mi peaje, entro, me cuidan mi carro, nos divertimos todos, salimos, claro, me siguen cobrando peaje a la salida, y ya está, normal. Pero en mi casa es la tierra, porque yo sé cuál es mi origen. No me interesa, igualito trato a alguien que sea más superior. Aquí en la mañana entró el director de aquí, de la gestión administrativa, porque yo lamentablemente tengo que salir 7:30 de mi casa, llego a las 8:30 porque si no, no encuentro estacionamiento, y mi clase es a esta hora, a las 10:15. Entonces entró el director a tomar su café, ¿no? Yo estaba sentado en el último, eso que está. Pues, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, aquí, ¿cómo le va? Bien, sí, los salones llenos, los alumnos con sueño, pero todo bien. ¿Quiere hablar más? Que me hable más. Pero sí es. La gente dice, no, es el director. Es una persona más. Es una persona común, corriente, va al baño, come, duerme. Bueno. Ok, entonces entendieron esto. Y Michi. No, sí, lo vamos a ir desarrollando porque esto es parte de la función de las políticas públicas. Si se dan cuenta que hay un montón de políticas públicas que no se, ni se ejecutan ni se ven. Pero todos estamos hablando de terrorista rojo caviar y facho y no sé cuánto. ¿Qué más dicen los de la derecha? Facho. TVA, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero ahí está, ese es el nivel de la discusión democrática. Bien. Uy, si estamos en el logro, ni siquiera hemos avanzado. Bien, el logro de esta sesión es que vamos justamente a conocer, ¿no?, las actividades que tiene el Estado y, ojo, los lineamientos de las políticas públicas que se proponen por el CEPLAN. ¿Saben lo que es el CEPLAN? Suena, ¿no?
CEPLAN. Ok, ayudín. El CEPLAN es una institución del Estado adosada a la PCM. ¿Saben lo que es la PCM? Ok. Aquí ya está adosada una institución que se llama CEPLAN, que es el Centro de Planificación del país, del Perú. Ok. ¿Y qué hace el CEPLAN? ¿Ah? ¿A qué se dedica el CEPLAN? A sacar plan. Sí, a sacar plan. Hacer planes, planificar. Eso. Pero el CEPLAN generó una oficina especial que se llama SINAPLAN, Servicio Nacional de Planificación. ¿Esta oficina qué hizo? Se fue por todo el Perú, desde Tumbes hasta Lácara, pasando por Madre de Dios, Puno, Cusco, y así. Loreto, un poco más y nos vamos a Ecuador, no. Ok. Todo el Perú. ¿Y para qué viajó? Para conocer la problemática que había en cada una de esas partes del país. Porque los problemas no son los mismos. Por si acaso. Y una vez que averiguaron cuáles eran los problemas, diseñaron una serie de propuestas, los planes que podían ayudar a solucionar esos problemas. No solamente lo hicieron de una manera de planificación, sino que involucraron dos puntos interesantes de un gobierno, que es la generación de presupuesto y evidentemente la ejecución de ese presupuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo hacían para generar un presupuesto basado en esta problemática? Comenzaron o inventaron lo que se conoce como el tema de las brechas. ¿Es una brecha? ¿Ok? ¿Cómo lo traduces? En peruano. Una discusión en el camino, algo que falta, algo ausente. O también una diferencia. ¿Cierto? Claro, es el sinónimo. Está bien, me gustó tú. ¿Y por qué? Porque para empezar a planificar, el Estado o los planificadores de SINAPLAN diseñaron qué cosa. Primero, ¿qué hay? ¿Qué existe? ¿No es cierto? Para luego ver si es que era suficiente lo que existía. Y si no era suficiente, planificar la construcción de lo que falta. Pero además, previendo el crecimiento del sitio, del lugar. Porque hoy día yo puedo tener este salón para 40 alumnos. Pero algo garantiza que el próximo ciclo los alumnos o los salones sean de 60 alumnos. A ver, dato. Bueno, me dan a grave, si dan una vez más que me llamen la atención. Por ejemplo,
En 2018, cuando yo entro a esta sede, había creo 1.500 alumnos. Hasta antes de la pandemia, éramos 3.000. Y ya jorobado, porque ya tenías que pelear con un estacionamiento, ya en horas pico hacías cola en el ascensor, ya, pero no hubiera pasado. Eso, bueno, este agosto me ha sorprendido porque o los horarios están bastante bien equilibrados, o la gente no quiere estudiar, o han disminuido, no sé, pero el año pasado empezamos con 13.000 alumnos. 13.000. Y estamos tomando. Claro, ahí se habían terminado los otros relojes. ¿Saben? Hola. Dale, a ver. Disculpe, pero yo me fiado ya. Y evidentemente esto ha aliviado bastante y se nota, ¿no? Aliviado, pero imagínense pues, la cantidad de alumnos que hay ahora. Y evidentemente, a medida de que avance el tiempo, la gente va a querer desarrollarse, va a querer estudiar. Y pues también, ¿no? O sea, la universidad también va ganando un tipo de prestigio en base a los profesionales que va sacando, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, algo así también comenzó a hacer el SINAPLAN, ¿no? Comenzó a evaluar brechas, y esta brecha dice, esto es lo que falta, más una proyección del 10% de crecimiento de esa zona. Ok, ¿cuánto va a valer eso? Y daban presupuestos. Entraba a lo que se denomina el programa multianual presupuestal, ¿no? Y evidentemente ahí comenzaba todo. Y para la ejecución, ¿cómo, profe? Porque aquí los alcaldes, los gobernadores están robando, no sé, comparan, tienen la plata y no hacen nada. Bueno, hoy es más difícil meter el dedo al dulce, pero lo siguen metiendo, ¿eh? ¿Cómo hacen? Por eso digo, si nosotros desarrolláramos todo ese ingenio para hacer lo malo en algo bueno, seríamos un país, pero no sé, estaríamos en Marte ya, no estaríamos acá. Sin embargo, la ejecución de presupuesto hoy se hace con una herramienta que se dice ejecución por resultados. ¿Qué significa? Significa que, ok, te di tu presupuesto y hace falta el colegio, pero cuidado, al colegio no me lo vas a hacer si yo te doy toda la plata. Te voy a dar un 30% de avance y una vez que acabes, voy, chequeo, contrato un supervisor y ese supervisor me dirá si efectivamente representa el 30% de lo que te di y te vuelvo a dar el otro 30%. ¿Suena lógico o no? Claro que suena lógico. ¿Qué es lo que no es lógico? Es que los supervisores que el Estado contrata para que vayan y supervisen, informen que sí está todo, pero no hay nada. No estoy contando cuentos, ¿no? Averiguo en el caso de un congresista de este congreso que ahora está fugado, ¿no? En Tumbes, congresista, porque no puedo dar nombres, bueno. Pero el tipo tenía una supervisora, tiene una supervisora, porque es lo peor de todo, en el Perú la gente dedique y puede seguir trabajando. Qué chévere, ¿no? Y el tipo fue contratado para supervisar la red de agua y desagüe de una zona de Tumbes. Entonces, él decía, sí, ya, dale, pum, sí, ya, acá sí avanzaron algo, pero no terminado, pues. Un día antes de la inauguración, a una tía le dice, bueno, pues hay que, ¿no?, inaugurar la red de desagüe. Bueno, se comió sus frijoles y dio rienda suelta a lo que todos hacemos en el baño. Y jala la pita y... ¿Dónde creen que apareció eso? Inundó toda la cuadra, donde se iba a inaugurar. Entonces, llega el congresista, llega el alcalde y todo olía pues a lo que realmente pasó, no olía. Bueno, el tema sigue allá, porque ni siquiera han podido resolver el problema. El tipo se fugó y era congresista. ¿Qué les parece? Lindo, ¿no? Perú, pues. Perú. Bueno, entonces, pero tenemos a Guerrero, ¿no? A favor. Bueno, entonces, este es el logro específico de hoy. Oye, no ha avanzado nada.
Bien, dijimos que entendemos por gestión pública y también una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la gestión y la administración pública? ¿Alguna idea? Ok, no tienen idea. Vamos a pasarles un video que nos va a explicar diferencias entre administración pública y gestión pública. No alisten los oídos porque hay que leer. ¿Ok? Creo que los despierto un poco más que estar escuchando. También cuando escucho cierro los ojos. De repente ya no estoy aquí, estoy ya por mi casa. ¿Ok? Juro que yo bajé. Ahí está en 50, ahí en cuatro. Vean, porque voy a preguntar. Como no han estudiado en el Metropolitano y nivel de lectura veloz, ¿se lee verticalmente? No. Perito. Eso le pasó a un poco. Y pues no dura mucho. Entonces, relación entre gestión y administración pública. La administración, pues la gestión pública, bueno, se encarga en general de gestionar, como dice, ¿no? El mismo nombre, y la administración en sí tiene que ver con sistemas dentro de cada institución. En realidad, no son dos cosas iguales, por si acaso. Gestionar en el, digamos, en este tiempo moderno es como dirigir, ¿no es cierto? Como gerenciar, ¿no? Aunque hoy día la mayoría de las administraciones ha dicho prohibido hablar de gerentes. Se habla de gestores. ¿O no? Ok. En un estado, ¿quiénes son los gestores? Sí, vale. Acá sí vale copiar. Los servidores funcionarios. Los servidores funcionarios. Digamos que primordialmente nosotros elegimos a nuestros gestores, ¿o no? El alcalde. El alcalde, elegimos al presidente de la República y elegimos hasta los zánganos del Congreso. Los elegimos, ¿ah? Sí, los elegimos nosotros. A los que no elegimos, a los ministros, a los jefes policiales, eso no podemos. Tampoco a los jueces, ni a los fiscales, ¿no? No podemos elegir. Ellos tienen su forma de ir obteniendo esos puestos. ¿Okay? Entonces, si nosotros elegimos a esa gente, ellos se convierten en gestión pública. Pero cuando llegan al gobierno y tienen que empezar a actuar, empiezan de cero. No, olvídate del plan, estamos hablando de gestión y administración. Ellos llegan y van a gestionar. Por ejemplo, ok, ¿y qué es lo que hay? Ya lo tienen.
es como cuando tienes una carne dura y estás que la masticas, pero no te la pasas. No. Estamos hablando de personas. Recuerden que yo dije, elegimos gente y esa gente se vuelve gestor porque asume ese rol, ¿no es cierto? Nosotros le estamos dando ese rol. Pero ellos cuando ya comienzan a gestionar, empiezan de cero, no empiezan de cero porque ya encuentran qué cosa. Gente que desarrolla actividades administrativas. No encontrarás funcionarios porque los funcionarios también los ponen ellos a dedo, lo cual está mal. Pero sí encuentran empleados de segundo, tercer, cuarto nivel. ¿O acaso cuando tú entras a trabajar a un ministerio y dicen, oye, el jardinero lo puso Acción Popular de Fernando Belaúnde, no, ya, que salga, que yo traigo mi jardinero? No puede, ese tipo ya tiene planilla, tiene un régimen en el Estado y todo lo demás. Toda esa planta ya existe. Esa planta no la puede cambiar el nuevo que entra. ¿Se dan cuenta? Es como Juan, si a mí me diera la gerencia de una empresa y yo entrara y diga, bueno, señores, lo primero que voy a hacer, ¿no? Usted es el contador, usted es el asistente, mi secretaria, y por aquí, por allá, y digo, bueno, señores, muchas gracias, yo traigo acá a toda mi gente. ¿No? Claro, uno mira, sí, profesor, hay gente que sí, pero bueno, en teoría, no. ¿Por qué? Porque tú no puedes detener el carro, ¿no es cierto? Si se supone que estás haciendo un servicio de transporte. Tú lo que haces es subir gente y ya encuentras gente sentada. Todos van a llegar a un mismo destino. El problema es que los que ya están sentados muchas veces no saben ni por qué están sentados. Ese es otro problema. Pero eso es lo que pasa justamente cuando hablamos de gestión y de administración pública. Y eso es lo que dijo el video. Lo que pasa es que ustedes no leen bien. No mentira, si te recontra. Ríanse, pues. No me voy a hacer nada. Bueno. Están traumados con otros profesores, creo. Bueno, ¿por qué es importante desarrollar el tema? Y fíjense, el tema sí es importante, porque muchas veces no le damos importancia ni le prestamos atención, y es más, no es parte de nuestro interés cómo funciona el Estado. Simplemente pensamos que el Estado está ahí para, no sé, darnos servicios y listo. Y incluso si comenzamos a revisar cuáles son los servicios que recibimos del Estado, nos damos cuenta que son muy pocos. Y lo que nos dan, nos lo cobran. Entonces, es importante porque en el Perú no se tiene conocido cuál es la importancia del Estado y cuál es la gestión. Se piensa que el gobierno se hace cargo del Estado y que cada uno de sus poderes es autónomo y con rumbo propio. Ahora lo estamos viendo. El poder legislativo, en lugar de legislar, ¿qué es lo que anda haciendo? Anda fiscalizando hasta lo que no hace el Ejecutivo. Anda fiscalizando lo que no hace el Poder Judicial. Es más, pretende destruir una institución como la Junta Nacional de Justicia, de la cual no tiene injerencia. Y claro, pasan los días, se acaba el tiempo, se acaba el periodo y no han hecho nada, pero los volvemos a elegir. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es gestión? Puede haber dicho todo eso. Definimos gestión como, primero, lograr resultados mediante la acción coordinada con otras personas. Es decir, ¿alguien puede gestionar solo? No, difícil. Ni Gareca. ¿Cierto? Gareca tiene asistente para gestionar. Ya no la peruana, la chilena. Que tiene cómo desarrollar su trabajo. ¿Cuál es el medio y cuál es la tarea?
Dice, la tarea es a las que se le proporciona un ambiente propicio para tomar decisiones. Eso es gestión. Imagínense que a mí me nombran, ¿no?, rector de esta universidad, pero me dicen, señor, usted no puede tomar decisiones. ¿Cuál sería mi respuesta? No, asunto y vuelvo a guardar en el escritorio. No es para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sí necesito tener equipo y tener un ambiente propicio en donde poder solucionar o gestionar soluciones para hacer cada vez mejor la universidad, ¿no? Tenemos que avanzar para adelante, no como el cangrejo que va para atrás. Entonces, fíjense, la definición de gestión es bastante clara. Las funciones del gestor, según Henry Fayol. ¿Quién es Henry Fayol? Hay dos personas muy importantes en el desarrollo de la administración básica. Uno es Taylor y el otro es Fayol. Taylor y Fayol tienen un libro que se llama Administración General. Supongo que ya debe haber la reedición número 30 y tantos, porque cuando yo estudiaba ya existía ese. Pues no ha cambiado, porque seguimos tomando aspectos de él. ¿Qué dice? Dice, las funciones del gestor según Fayol se concentra en 4 áreas. Primero, en el área de planeación, en el área de organización, en el área de dirección y en el área de control. Cuando hablamos de planeación, estamos hablando justamente de que los gestores usan la lógica y los métodos para analizar metas y acciones. Doctor Cárdenas, usted como docente de este curso tiene que lograr que el 60% al menos salga aprobado. Difícil, pero no imposible. ¿Cierto? ¿Qué tendré que hacer? Tendré que usar la lógica y además aplicar métodos. ¿Cuál será mi método? Bueno, mi método es pizarrita, multimedia, pero no es efectivo porque los alumnos, algunos miran, otros miran, otros se quedan dormidos. Entonces, no, paso al segundo método, ¿no? Me lapo en la cabeza que no esté prestando atención. ¿Ah? Me dirán, no, pero ese método, yo tengo que conseguir el 60%, bueno, no han planificado. Salvo que salve bonito y digo, chicos, pónganse abusados porque tengo que aprobar esa situación. Eso significa que el 40% va a repetir el próximo año. No voy a hacer yo quien lleve este curso. Persuasión. Bueno, planifico. Luego organizo. ¿Qué cosa organizo? Dice, los gestores ordenan y asignan el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas organizacionales. Pero, caramba, antes la administración era, ¿no es cierto?, jefe, subjefe, trijefe, cuatrijefe, no sé qué otro más. Este le mandaba al otro, y la clásica, ¿no? El perro le manda al gato, el gato al ratón, ¿no? Hoy las organizaciones ya no son verticales, son horizontales, son planas. Ya no se habla de hacia arriba, se habla hacia el costado. Ya no hablamos de mis empleados, hablamos de mi equipo colaborativo. Claro. ¿Se dan cuenta? Eso evidentemente va a evitar muchas cosas, ¿no es cierto? Va a evitar conflictos entre las personas y también terminará ese concepto erróneo de que el jefe no hace nada. Y por el contrario, cuando un jefe se involucra y dice, oye, a ver Sampo, ven, vamos a revisar los metas, a ver cómo está. ¿Y tú qué tal? Sí, bien, a ver, ¿qué ver? Estoy trabajando.
trabajando, pues te está corrigiendo. Está ahí, hoy me pasan el informe a tal hora, me tengo que quedar hasta tal hora por ustedes. El jefe, no, antes el jefe, horario de verano todo el año. ¿No? Y claro, y si se equivocaban, te votaron, pues tú tenías que hacer. Hoy no, pues hoy día ya no se puede hablar de eso. Entonces, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas organizacionales han cambiado. Pero además, la dirección, los gestores dirigen, influyen y motivan a los empleados para que realicen las tareas. Delegado, tu tarea es traerme un café. Disculpe, profesor, pero eso no está en mi función. Mi función es ayudar a mis compañeros, ¿no? Hacer el link de WhatsApp, ¿no? Hablar de usted para que si están retrasados en el ascensor, puedan llegar y usted no empezar la clase, que todo, ¿no es cierto? Ya, sí, tienes razón. Martín, ¿no? Miguel, no. No, tienes razón, Miguel, pero igual tráeme el café. No. Entonces, si nos damos cuenta, todas esas cosas ya cambiaron. ¿No es cierto? Todas esas cosas ya quedaron en el pasado. Y el control, algo que no nos gusta. ¿Por qué creen que esta clase es grabada? ¿Ah? Me parece que hay un control que los ustedes son docentes, están haciendo una buena actividad. Uno, si es que el profe está, ¿no? Pues el profe puede marcar y largarse, ¿no? Chicos, hoy día vía libre, y seguro ustedes contentísimos. ¿No es cierto? ¿No? O, digo, ¿no? Muchachos, ¿no? Pongo a hablar, son 6:30, no voy a ser candidato, y además estoy vendiendo un libro, ¿no? ¿Sí o no? Yo le cuento porque yo pues, he sido estudiante también, pues. No me acordaba que un profesor. Y en paz de casa, pues. Ojalá que no me jale las. Bueno, entonces, tiene que haber control, pues, de alguna forma. Tiene que haber control. Que es la parte que no nos gusta. No sé, ¿a quién le gusta que te revisen tu tarea, o te chequeen tus cosas, o te digan, fíjense que, oh, y cuidado, eso ya es discriminación, pues, y es maltrato. Supóngase que te da un examen y yo digo, acá la alumnita tal, escucha, le he puesto un punto porque solo han puesto su nombre. Vale, pues, lo que yo debo hacer es, se van todos, reparto los exámenes, ¿no? Mira, te he puesto un punto, pero en realidad no debería ponerte que tu apellido es contigo. Bueno, pero fuera de bromas, es fácil. Es un trato distinto. Entonces, este control también tiene que hacerse de una buena manera. Los gestores se aseguran de que la organización se dirige hacia los objetivos organizacionales. Pero profesor, usted está hablando de empresa privada. ¿Y qué? ¿Y en la empresa pública, en un instituto, en un ministerio, no debería funcionar así? ¿O hay distintos tipos de administración? No, es lo mismo. Por el contrario, en la administración pública, esto debería hacerse de una forma de servicio, porque yo en la administración privada lo hago porque me pagan. Pero en la administración pública, algunos puestos son, claro, a mí me pagan, pero estoy comprometido con el servicio. Entonces, fíjense, 4 aspectos sacados de la administración privada, pero que funcionan, deberían funcionar en la administración pública, en la gestión de la administración. Doctor, Dígame. ¿y las flechas cómo las interpretamos? Es que son ida y vuelta. Cuando hablamos de administración plana, hablamos de que al interior él me da un papel a mí porque es necesario que yo lo evalúe y yo se lo devuelvo. Entonces, en un momento es mi cliente y en otro momento yo soy su cliente. Él depende de mi trabajo y yo dependo de lo suyo. Y así,
de todos lados. He trabajado en el sector público por esas 4 años. No por mi gusto. Yo me había salido, había renunciado de la mina, de la última mina, pero ya mis hijas me decían tío, y entonces necesitaba estar en casa. Y ¿qué te ríes? O sea, no te ven, te conocen, ¿no? Claro, hice ADN a tope. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tú llegas a un sitio público y vienes de experiencia privada, un cachetado, pero eso bueno, bien dado, ¿no? Entonces a mí pasó algo así. Y yo era asesor de un ministro. Teníamos que hacer convenios, justamente con el sector donde yo he trabajado. Conozco todo ese club. Entonces, el ministro me dice, mira, estos tienen plata, sí, tienen plata, pero no saben ejecutar. Ok, hay que asociar a los programas del Estado para que haya financiamiento. Ok, pero revisa bien, porque tengo entendido que la ley pública tendría que estar como donación, y si está como donación, ya la plata no es de la mina, ya la plata es del Estado, y el Estado con la plata hace lo que le da la gana. No, pero hay un sistema de perfeccionamiento que es el convenio. Convenio marco y luego convenio específico. Bueno. Lo dices tú, eres ministro. Bacán. Y comenzamos a hacer convenios. Hicimos 16 convenios con las 16 más grandes empresas mineras del Perú. Comenzamos a activar cerca de 85 millones de soles. Y una vez, y firmamos convenios y todo, yo era la vedera. Yo busqué en el Ministerio de Agricultura del año 2012. Me acuerdo bien, 11, 12. ¿Pero qué pasó? Y claro, yo me saltaba, o sea, si el ministro me dice, oye, compadre, haz tu equipo, yo dije, voy a tener un abogado. Y listo. Pero ya en los convenios marcos funcionaba acá, pero en el convenio específico tenía que intervenir el abogado de planta. Ya habíamos llamado a esta mina, al gerente general que había venido con su director del extranjero y todo lo demás para firmar el convenio, y tenía que firmar el abogado, o sea, dar el visto bueno que el documento estaba correcto. Y el ministro, Ismael Benavides, me dice, anda, ya habla con el abogado, ¿no? Me canso, ganso, dije. Y dije, pues dice el ministro que tiene usted que firmar esto, por favor, revíselo todo por aquí, por allá. Me miró y me dijo, ¿ves todo eso? Porque tenía como 200 expedientes. Me dijo, ya ponlo debajo porque es por orden de llegada. Oye, no, pero si está el doctor tal, el ingeniero cual, que son de la mina ahí, va a haber un convenio, vale, son varios millones para que active agrorural, me acuerdo que era en ese momento. Para que active agrorural va a tener plan. Lo que hago. Entonces, claro, no podía mandarlo, ¿no? Donde ustedes saben, porque hay sitios en donde tienes que controlar. Entonces agarré, le dije, devuélveme mi expediente. Agarré. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque el ministro me va a decir que es el problema, ¿no? Lo llevé a, me acuerdo en ese tiempo, el director general legal era un tal, era una prisa, no me acuerdo. Bueno, se me ha ido. Y le dije, oye, mira, ya está el ministro, está todo, se están esperando el documento para firmar, compadre. Tu abogado dice que sí, pues, me dijo, Rolo, todos mis patas me dicen, lo que pasa es que en el Estado, ¿no? No sé, ya es el cuento en el Estado. Le dije, compadre, pero se trata de hacer funcionar estos programas que no tienen dinero. Me miró y me dijo, bueno, ok, te vamos a hablar del pedido. Papá lo metió adentro, no sé quién lo firmaría. Sacaron y me dijo, ya está. Yo llegué sudando, todavía me dijo, oh, está un poco chico. Fírmame, voy. Me quedaría para los bocaditos, pero así funciona el Estado. Claro, al día siguiente yo puse todas mis naves como para que lo voten a ese miserable, ¿no? Pero resulta que era estable, era del gobierno de Belaúnde, creo, una cosa así. O sea, ya tenía 800.000 años.
Y no le iba, más bien él me iba a votar a mí. Sí, a veces el desarrollo se pasa por esas cosas. Entonces, las flechas son porque hay reciprocidad entre ambas áreas, entre ambas operaciones. Y recuerden, esta es una operación, esta es otra. Esta no puede hacer planeamiento. Esta lo que le va a hacer es control. Oye, ¿por qué has planeado esto? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué este monto? Si hay empresas que lo hacen menos. Claro, igual va a pasar aquí, igual va a pasar acá, igual va a pasar allá. Por eso las flechitas de ida y vuelta. Absuelta, ¿no? El ambiente propicio para la toma de decisiones en la gestión pública, ¿no? Es algo que les dije, ¿no? También, ¿no? Que tenía que haber, ¿no es cierto? Claro que no me van a poner en medio de la calle y toma decisiones, ¿no? No, pues tiene que haber un ambiente, ¿no? Un ambiente propicio, ¿no? Por ejemplo, hoy día ya no sabemos qué diálogos no ponernos, ¿no? Si hace sol o hace frío. Esto me pongo alarma porque me paro pasando en las clases y ya hay dos profesores que me quieren pegar afuera. Y entonces, 10 minutitos antes ya me suena mi alarma, ya me voy metiendo en salida, en auto. Vamos a acabar esto. Este ambiente propicio para la toma de decisiones de la gestión pública pasa por 3 aspectos. Proceso que ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Planeación, organización, dirección y control. Esto debe de integrarse hacia los recursos que normalmente son humanos, recursos humanos, es decir, nosotros, pues, mano de obra, materiales. Claro, no nos van a poner en medio de la pista, pues nos tienen que dar un escritorio, ahora una computadora, no sé, algo, pues una herramienta, un equipo. Recursos financieros. ¿Te gustaría chambear y que a fin de mes no te paguen? Claro, ¿sí? Entonces sí tiene que haber financiamiento de estos recursos y principalmente información. ¿Cómo desarrollas si no sabes la información? Si no tienes la información completa. Y además, todas estas dos cositas integradas deben lograr un objetivo. En el Estado, el objetivo siempre será la eficacia. Y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el curso. Vamos a hablar de efectividad y eficacia. Eficiencia y eficacia. Es todo, como se dice, el logro concreto para la gestión pública tiene que terminar siendo eficiente y eficaz. Y evidentemente, si estamos hablando de servicio, tenemos que hablar de satisfacción de necesidades, ¿no? Imagínense si esto funcionara bien con esa política pública que analizamos de la desnutrición, si funcionara medianamente bien. A lo mejor nuestro PISA estaría mejor, ¿no? Seríamos penúltimos en todo caso. Bueno, un poco mejor, ya, antepenúltimos. Entonces, si nos damos cuenta, sí, pues, tiene relación, sí tiene forma. Esta misma, ¿cómo se dice? Descripción, tenemos que desarrollarla cuando veamos, ya en síntesis, cómo se formulan las políticas públicas. O sea, ¿qué es lo que prioriza? ¿No? Que esta política pública sea primero, esta segunda, esta tercera, ¿no? ¿Y quiénes deben hacerlo? Por ejemplo, cuando él dice seguridad ciudadana, yo dije, sí, pero en realidad esa prioridad no es del Estado, esa prioridad es del alcalde. Sí, y está en los escritos del alcalde. Recuerda que tenemos 3 niveles de gobierno y el alcalde es el nivel más cercano a la población. Y el problema es en la población. El único que puede autorizar el uso de la violencia es la policía, ni siquiera el ejército. La policía puede hacer uso de la violencia para aplacar cosas.
pero controlada también, pues, ¿no? Si te están gritando, no le vas a meter balazo. Entonces, ese tipo de cosas parten desde los niveles de gobierno. Y en el caso, doctor, que se necesita, por ejemplo, yo lo veo así, ¿no? Si modificamos un poco la ley penales, podría tratarse la delincuencia o el delincuente de otra manera. Como ustedes saben, el Código Penal es muy grande. Sí. Entonces, le abre la puerta a que los personas que delincan. Pero es que no parte del Código Penal. Perdón, si modificamos la normativa al respecto, es decir, si el legislativo se da un tiempo y comienza a hacer su labor en ese aspecto, a lo que las cosas mejorarían en el sentido que se le da un mayor control, en este caso, a los gobiernos locales para que ejerzan su labor de una manera muy productiva. Sí. Porque tienen, por ejemplo, el servicio de serenazgo, intervienen a un flagrancia, un susodicho, lo llevan a un... Para empezar, para detenerlo tiene que haber un policía. Si no, no lo pueden detener. Y lo llevan a un puesto policial, se hace el atestado policial, se lleva al fiscal y el fiscal dice, vamos a ver, ¿qué fue? Un hurto. ¿Cuál es el monto? 300 soles. ¿Qué es el fiscal? Bueno, inclusive, es casi. Estás por razón. Si cambiamos la normativa al respecto... O sea que con 300 soles se vaya a la cárcel. Podría ser. Podría ser. Si las normas son mucho más primitivas, podría ser. Pues digo, el Código Penal realmente no es el que tiene la culpa. En todo caso, tendríamos que revisar el Código Civil que obliga de que todo ser humano tiene tutela de derecho. Y no tutela de derecho es derecho a la defensa. Entonces, lo que es que debe haber un test de proporcionalidad. Usted sabe que el test de proporcionalidad cuenta con la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Efectivamente. Entonces, por 300 soles, llevarlo hasta un proceso y que termine en la cárcel. No Solo el proceso de detención ya es más caro que lo que se ahorra. Pero, o sea, veamos de que lo que él dice también es verdad, porque veamos de que también existen otras formas de sanción, no penalización, sino sanción, que deberían hacer que ese tío lo piense 2 veces antes de meter el dedo al dulce, ¿no es cierto? ¿Dónde será el que tiene que ir? Por eso, o sea, no podemos ir ni todo a la derecha, ni todo a la izquierda, tenemos que poner un punto medio. Tenemos que encontrar un punto medio. Y bueno, eso es bueno, miren, tenemos gente que está pensando y que está razonando, eso me parece muy bien. Felicito. Ojalá que me respondan mis pruebas. ¿Sí? Bueno, preguntas, chicos. O dudas, o... Muy bien. Pregunta Ronnie Jean-Pierre. ¿Hay question? Ninguna, profesor. Ya, Jean-Pierre ya despertó. Bueno. Asumiremos de que no tienen. Muchachos, vamos a pasar lista y por primera vez en esta semana estoy terminando sin que me vote. Muy bien, Jim. Muy bien, Aguirre. Álvarez. Álvarez Santiago. Becerra Garzón. Blanco Huerta. Bolaños Terrones. Canchari Quispe. Carvajal Vilca Romero está en Zoom. Castillo Díaz también está en Zoom. Cervantes Montenegro. No está. Gondori de la Cruz. Cuadros Mejía. Donaire Rojas. Flores Joque. Janco Choque. Y Nostroza Monsalve. Luper de Cervantes. Mancilla Castañeda. Noriega López. Noriega. Olazábal Santa María. Está en el Zoom. Parra de Lara. O Parra de Paucar Abarca. Presente. Pereda Corpus. Presente. Pérez Quintaya. Presente. Quispe Caguana.
Ramos Navarro. Ramos Navarro. Chicas Samán. Presente, profe, estaba en el Zoom. ¿Cómo? Sí, Estaba ya en te el puse Zoom, profesor. presente. Ya te puse presente, Ramos. Ah, Ramos, ya. Acá está. Ya estás. Estamos en el Zoom, no en el Zoom. No. Suárez Villanueva. Suárez. Torres Arango. Vázquez Seferino. Y Zapata González. Muy bien. Listo, chicos, eso es todo por hoy y nos vemos ya la otra semana. Vamos a ver. Gracias.